Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidos y bienvenidas a tu programa Soror Encuentro Feminista, que se transmite por esta tu estación preferida, www.radiouta.com. En esta ocasión nos acompaña Fabián Infante Valdés. Bienvenido, Fabián, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Toika. Buenas tardes a todos los que ven este programa. Muchas gracias por invitarme. Pues eres un invitado, además que te recibimos con tanto gusto, pues es que nos proporcionas una información de manera tan directa que es importante que se haga este programa contigo. Te quiero recordar que Fabián es licenciado en enfermería y él participa en la Unión Nacional de Enfermería Mexicana, la UNEM. La enfermería está pasando por una situación crítica, pero no como tal hacia la enfermería propiamente, sino en el contexto de que tiene que ver con las carreras de enfermería, que tiene que ver con los tabuladores de los salarios, de los honorarios o de cómo se pagan los servicios, cómo paga el Estado los servicios de la enfermería en sus diferentes especialidades, en sus diferentes niveles. Y este problema trae un tiempo desde atrás. Es una situación que hemos estado dando seguimiento y en la cual Fabián nos ha estado informando de manera muy precisa. En esta ocasión, Fabián, la intención es que nos actualices porque pareciera que hubo respuestas y entonces la inquietud que nos surge, la inquietud que le surge al público es real. ¿Y qué va a pasar? Porque ¿quién se encarga de atender a quienes demandan salud? Pues las y los enfermeros. Fabián, antes de dar inicio, permíteme, quiero dar la bienvenida al equipo de producción, a Carla Arredondo, la directora técnica de este programa, de Soror Encuentro Feminista, y a París Paredes, nuestro productor, así como también a todo el público que nos acompaña y que nos sigue de manera tan fiel semana a semana. Recuerden que este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos en su retransmisión a las 11 de la mañana por www.radiouta.com. Los domingos también tenemos el estreno del programa en video a través de nuestro canal de YouTube en Soror Encuentro Feminista. Pues bien, Fabián, la cosa está que arde, continúa ardiendo. Danos el contexto, Fabián, ¿qué es lo que estaba pasando y qué pasó en estos últimos días? Bueno, fíjate que a partir de la movilización que realizamos el 25 de mayo en diferentes estados de la República, incluida la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el director general del IMSS respondieron cada quien por su lado. El director general del IMSS, Zoé Robledo, responde a través de los medios de comunicación que la licenciatura será reconocida en el OPD IMSS Bienestar, que es el nuevo sistema de salud y que apunta a ser el futuro de un sistema universalizado del sector salud. Esto significa que el IMSS Bienestar, el organismo público descentralizado IMSS Bienestar, lo que pretende ser dentro de algunos años es el sistema único de salud para la población que no tiene seguridad social, no derechohabiente. Entonces, bueno, en el caso de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anuncia la creación y la asignación de 4,000 plazas de base de nueva creación para los trabajadores de la Ciudad de México, recordando que pues estas bases no son suficientes porque superan los 8,000 trabajadores el número de personas que están trabajando de manera eventual
con contratos cortos y sin acceso a prestaciones de ley o con algunas prestaciones. Entonces, ella ofrece pues la Fabián, mitad de lo que eh, se necesita. perdón la interrupción, perdón, Fabián, la interrupción. Cuando hablas de esta cifra de 4,000 plazas de base, ¿es para la enfermería o No, para el para conjunto de todos, trabajadores y trabajadoras? para todos Ok, los entonces trabajadores, vamos, pero déjame entonces recontextualizar. Tú tienes el dato, tenemos el dato de que 8,000 personas están trabajando de manera eventual. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, antes de separarse del cargo, ya puesto que ahora está en este proceso de la presentación para pasar a posteriormente a ser candidata, posible candidata, ofrece 4,000 plazas de base a una población de 8,000 personas que trabajan de manera eventual en el gobierno de la Ciudad de México. O sea, es la mitad. correcto. De ahí, La perdón, mitad. la mitad. Pero, ¿cuántas personas trabajando en enfermería están solicitando la basificación? El número exacto de trabajadoras y trabajadores de enfermería lo tienen solamente las autoridades de la Ciudad de México, pero el problema está que ante este anuncio, que es un anuncio generalizado para todos los trabajadores, a nosotros nos llama la atención que se haya dado posterior a la movilización de Del gremio 25 de de mayo. enfermería, y que en la Ciudad de México particularmente se movilizan estudiantes de escuelas y facultades de enfermería, junto con trabajadores el 25 de mayo. Ahora, ¿cuál fue la razón de esta movilización? Pues es porque en el tabulador de puestos y salarios del OPD IMSS Bienestar, el sueldo y la categoría que están homologando con el tabulador de la Secretaría de Salud Federal corresponde a la categoría y al salario base tabular de la enfermera general técnica. Entonces, los estudiantes de las escuelas de educación superior, formadoras de profesionales de enfermería, y los trabajadores que están contratados como generales técnicos, pero que tienen la licenciatura y aspiraban a ser reconocidos como licenciados en enfermería o sus posgrados, pues como en el OPD en Bienestar, este reconocimiento no está reflejado porque se homologó el salario, pero con la general técnica. Entonces, en otras palabras, en el OPD IMSS Bienestar, la categoría que reconoce a la licenciatura en enfermería y a sus posgrados se desaparece porque homologaron el salario base tabular con la categoría más barata del tabulador de la Secretaría de Salud, que no corresponde a la licenciatura en el caso de la general C, y en el caso de la especialista C, pues ese código, esa categoría fue ignorado. Entonces, esa fue la molestia. Ahora, evidentemente que como enfermería en cualquier institución de salud representa poco más del 80% de la plantilla de profesionales de la salud total, pues es el grueso, es la mayoría. Entonces, al movilizarse enfermería, al haber un descontento en enfermería, existía el riesgo de que se extendiera el descontento a otras profesiones de la salud. Nosotros vemos que precisamente por eso adelantan el proceso de basificación, pero lo hacen de manera acelerada, que pues el proceso en como lo fueron dando genera un descontento, porque con los trabajadores de la Ciudad de México en general, no solo con enfermería, sino con todos los trabajadores de la Ciudad de México, y prueba de ese descontento fue el cierre de vialidades principales que realizó personal de salud de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México el viernes 23 de junio, en donde pues en las noticias se dieron a conocer que
médicos, enfermeras y otras profesiones de la salud estaban cerrando accesos a las autopistas a distintas calles principales de la Ciudad de México, de tal manera que sí lograron colapsar durante un rato el viernes 23 de junio la Ciudad de México. Entonces, esta manifestación de inconformidad se da porque las plazas de base que no especifica la doctora Sheinbaum si son las que corresponden al OPD en bienestar o son plazas de base tradicionales. Les dicen, en el sistema de salud de la Ciudad de México se les conoce como bases con dígito sindical. Entonces, generan especulaciones, suspicacias, generan descontento, porque se le asignó a personal que fue contratado en los pasados 2 años de pandemia, que realmente tenían poco tiempo de haber ingresado a la institución, y se dejó a un lado al personal que ya tenía o que ya tiene poco más de 9, 10 años dentro de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Entonces, obviamente que el personal que se manifestó en descontento es el que lleva ya muchos años dando sus servicios en los sistemas de salud de la Ciudad de México, y digamos que no quisieron, su petición no era retirar las bases a los compañeros que se les habían asignado ya, sino que de manera generalizada el beneficio fuera para todos, ¿no? Y en todo caso el criterio de selectividad fuera por antigüedad en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y como no se llevó a cabo así, pues generó un descontento. Entonces, ya con el paso de los días se empezó a ver, a aclarar que estas supuestas bases por la jefa de gobierno en realidad no eran bases, en realidad eran plazas o son plazas de presupuesto federal, pero plazas que corresponden al INSABI. Es una institución que se está extinguiendo y que está en un proceso de entrega-recepción para ser cancelado de manera definitiva el INSABI, y que todo lo que manejaba el INSABI se ha manejado ahora por el organismo público descentralizado IMSS Bienestar. Ahora, el OPD IMSS Bienestar no tiene nada que ver con el Instituto Mexicano de Seguro Social ordinario, el que da atención a los derechohabientes de manera normal. Se maneja de diferente manera, tiene condiciones generales de trabajo, tiene otro rol. El OPD en Bienestar no tiene nada que ver con el IMSS ordinario, y mucho menos con el programa IMSS Bienestar. Se llaman igual, pero no son lo mismo. El IMSS ordinario es la institución que atiende a personas derechohabientes que tienen seguridad social, que trabajan en la iniciativa privada y que pagan su cuota a través de la Secretaría de Hacienda. Y además el IMSS ordinario tiene un financiamiento tripartita, le aportan el patrón, el gobierno y el trabajador. El programa IMSS Bienestar solamente tiene financiamiento del gobierno, pero es como que una extensión del IMSS ordinario, solamente que el programa IMSS Bienestar fue creado hace 50 años, en el siglo pasado, para personas de escasos recursos, de zonas de alta marginación, sobre todo en el campo, en la sierra, que no tienen seguridad social. Y el organismo público descentralizado se creó por decreto el 31 de agosto del 2022, y ese va a atender a población no derechohabiente, pero ya de zonas urbanas y rurales también, pero pues, se va a ubicar en todos los estados de la República. Y la intención es que ahorita llevan 18 estados firmados, y la intención que sean los 32, pero bueno, va siendo de manera gradual el avance. Entonces son 3 cosas diferentes, y que yo pido a mis compañeros que vean esta grabación, esta entrevista, que les quede muy claro que son 3 cosas diferentes, son agua y aceite, y no se tienen por qué mezclar las 3 cosas. Fabián, en esto,
podemos puntualizar nuevamente estas tres instancias que son diferentes, pues lo compartes nuevamente. Una es el Instituto Mexicano del Seguro Social Ordinario, que atiende a población con seguridad social derechohabiente que trabaja en las empresas privadas y están asegurados. El programa IMSS Bienestar atiende a población abierta de zonas de alta marginación, sobre todo el campo y la sierra, y tiene financiamiento del gobierno, nada más. Y el organismo público descentralizado IMSS Bienestar, que está planificado para atender a población que no tiene seguridad social, que proyecta o plantea cubrir a más de 30 millones de mexicanos en todo el país. Y bueno, este OPD fue creado por decreto el 31 de agosto del 2022. Ahora bien, otra puntualización. El personal de enfermería que está, los trabajadores del gobierno que corresponden al personal de enfermería, ¿estarían desempeñándose en cuál de estas tres instancias? Por el momento, ahorita hay un proceso de transición y ahí fue donde se generó la confusión, porque ya después de algunos días las autoridades aclararon que para que los trabajadores que estaban contratados por honorarios o en diferentes categorías o formas de contratación con salarios mucho más bajos que los compañeros que están en una categoría, en un contrato que se llama Galene Salud, tenían salarios mucho más bajos. Entonces la intención era homologarlos con el tabulador del INSABI, para que posteriormente transitaran en los meses siguientes al OPD IMSS Bienestar. Pero pues obviamente, como a nadie le explicaron, lo que los compañeros de la Ciudad de México percibieron es que se había cometido una injusticia al haber otorgado esos salarios más elevados a personal que tenían menos tiempo. Entonces, por eso fueron las manifestaciones. Pero a partir de eso, se generan una serie de mesas de trabajo, de diálogo con autoridades de la Ciudad de México, del sector salud, y con representantes del organismo público centralizado del IMSS Bienestar. Hay que resaltar que a pesar de que en los otros estados se están realizando estas mesas de diálogo o estos intercambios, estas mesas de información, la Ciudad de México fue la única que detonó un conflicto por la forma tan acelerada como lo están realizando, y es que están contra el tiempo, porque la indicación del presidente es que antes de que esta administración termine, el IMSS Bienestar tiene que estar ya en marcha, y obviamente están contra el tiempo, están luchando contra el tiempo. Entonces, en esa lucha contra el tiempo, están atropellando a compañeros trabajadores, y ese atropello, pues obviamente recibe una respuesta de inconformidad. Entonces, sí, un atropello a los derechos laborales. Claro, entonces, bueno, ya estas mesas de diálogo, lo que resaltaron es que, bueno, a pesar de que los compañeros lo que quieren es una base tradicional con dígito sindical, ya las autoridades les dejaron en claro que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ya no va a otorgar bases con dígito sindical. Quien se va a encargar de otorgar plazas de base de nueva creación a partir de los próximos meses será el organismo público centralizado IMSS Bienestar. Entonces ya les dejaron claro que las próximas plazas de nueva creación que se liberen, primero que nada, son plazas federales. Eso tiene que quedar muy claro, y eso es lo importante. Como son plazas federales, nosotros lo que estamos haciendo es comparar el salario federal, puesto que son plazas federales, con un homólogo que son el tabulador federal de la Secretaría de Salud Federal, y ahí es donde saltan las diferencias. Lo que estamos notando nosotros es que en todas las profesiones de la salud, el gobierno, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría del Trabajo, el director del IMSS, optaron por homologar
hacia abajo los salarios. O sea, en lugar de homologar con las categorías más elevadas, homologaron con las categorías más bajas del sistema de salud, de la Secretaría de Salud Federal, y esto también es lo que está llamando la atención a pues más de uno, ¿no? Entonces, y en las siguientes proyecciones que te voy a mostrar, ahí se va a demostrar que en el caso de enfermería, aunque el discurso del director del IMSS y de la doctora Gisela, que es la directora general del OPD Bienestar, e incluso a pesar de las declaraciones de las instituciones de educación superior, de la directora de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del Politécnico, a pesar de que la directora general de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México, a pesar de que todos ellos han reconocido que el OPD Bienestar sí reconoce y sí paga la licenciatura en enfermería y los posgrados como deberían de ser pagados de manera justa, pues en realidad comparando los dos tabuladores, el del OPD Bienestar y el de la Secretaría de Salud Federal, ahí se cae el discurso y se contradice todo lo que ellos están diciendo. Entonces, la molestia en particular de enfermería es que la licenciatura y los posgrados de enfermería fueron borrados del sector salud y del futuro sistema universal y nos llevaron 50 años en el pasado, nos retrocedieron 50 años con el futuro sistema universal de salud. Entonces, esa es la molestia. En el caso de los médicos, pues también los degradaron, los químicos, los trabajadores sociales, y esa es la molestia que está ahorita surgiendo en distintos estados, pero solamente la Ciudad de México, por un mal manejo en este proceso de transición, detonó un conflicto. Todos los demás estados habían estado pasivos por una razón. Ningún estado de los que han estado adhiriéndose, en ningún estado los trabajadores habían solicitado las condiciones generales de trabajo del Bienestar para saber a qué es lo que se estaban enfrentando, hacia dónde los estaban transitando, y en ningún estado, ningún trabajador había solicitado el tabulador de categorías de puestos y de salarios. Solamente en la Ciudad de México, porque se detonó una inconformidad, y entonces los trabajadores empezaron a decir, bueno, si me estás diciendo que los trabajadores de menor antigüedad en este momento los estás beneficiando con un salario más elevado que el que yo tengo por tener 11 o 15 años, entonces, si me estás explicando que era un proceso necesario para transitar a estos trabajadores hacia el IMSS Bienestar y que la contratación que yo tengo en Galene Salud, pues estaba mucho mejor en condiciones laborales y no era necesario, no era prioridad en este momento beneficiarlos con esas contrataciones INSABI, entonces en ese momento los trabajadores dijeron, bueno, entonces explícame hacia qué sistema vamos a transitar, en cuánto tiempo vamos a transitar y cuánto voy a ganar, porque obviamente yo lo que estoy percibiendo como trabajador de la Ciudad de México, de Galene Salud, que así se llama el contrato, Galene Salud, estoy percibiendo que me están discriminando, me están relegando de un beneficio económico y merezco una explicación. La explicación que les dieron es que no se preocupen, que se estén tranquilos, que en los próximos meses van a ser beneficiados ya con contratos del OPD Bienestar que tienen un salario más elevado del que están ganando ahorita. Y efectivamente, es que ahí es donde está, digamos que la zanahoria por parte del gobierno. Todos los sistemas estatales de los 32 estados de la República, todos los sistemas estatales tienen tabuladores y contratos que tienen salarios inferiores al sistema federal, todos. Entonces, el sistema de la Ciudad de México no es la excepción. Los contratos de Galene Salud y de interinato y de honorarios tienen salarios mucho más bajos que el sistema federal. Entonces, cuando el gobierno federal les presenta un tabulador con un salario más elevado del que tienen ahorita y les dice
que ese salario que van a ganar y que van a ser afortunados por ganar más dinero, los trabajadores pues obviamente empiezan a confundirse y a decir, bueno, si me vas a dar más dinero, entonces ya pues soy afortunado y me voy a quedar quieto. Pero algunos... Ahí déjalo, ¿no? Ahí déjalo. Le apostaban, ahí déjalo. Entonces, y lo que ellos no quieren es que estas inconformidades se repliquen en otros estados de la República. El problema es que cuando se echa a andar, las contrataciones del IMSS Bienestar se pretenden activar a partir del mes de octubre, finales de septiembre, principios de octubre, que es cuando vence el periodo que se aprobó en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Se aprobó un periodo de 180 días para finiquitar el INSABI, para liquidarlo totalmente y para que el IMSS Bienestar tome el control total de la infraestructura y de los recursos humanos de los estados que han firmado el convenio. Entonces, pues obviamente el trabajador se queda deslumbrado porque, primero que nada, la prioridad de estos trabajadores es la base a toda costa, la base a cualquier precio, y al trabajador no le interesa más otra cosa que su base, porque la base es el tener un nombramiento de base definitiva, significa estabilidad laboral, significa seguridad social, significa allegarse a derechos que nunca habían tenido. Y entonces, obviamente que no se ponen a ver los tabuladores, ni siquiera les interesaba investigar un tabulador federal, pero cuando algunos empiezan a revisar el tabulador de la Secretaría de Salud Federal y lo compara con el tabulador de el OPD Bienestar, pues entonces se llega a la conclusión de que se está demeritando las profesiones de la salud, se están degradando, se está contradiciendo la promesa del presidente de la República. El presidente de la República prometió elevar en campaña, los salarios de médicos y de enfermeras. Y con esto se está demostrando que lo que hizo la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Trabajo y el director general del IMSS, Zoé Robledo, entre las tres instituciones, lo que hicieron fue contradecir el discurso del presidente, contradecir la promesa de campaña del presidente y llevar a la baja los salarios de todos los profesionales de la salud, con las categorías más baratas de la Secretaría de Salud. Y pues, si quieres, con la primera proyección, podemos demostrar. Antes de mirar, y a esto que responde, vamos a hacer el ejercicio, pero ya esto que responde el presidente o su equipo. Pues yo creo que el presidente no está informado de esto porque se está quedando en lo local. O sea, ahorita las autoridades de la Ciudad de México están encapsulando el problema y lo están tratando de diluir, lo están administrando, lo están tratando de diluir y de contener. Entonces no están permitiendo que esta inconformidad se extienda y tampoco van a permitir que la información llegue al presidente. Y en principio pareciera que hay con este relatorio que nos has dado, en principio pareciera que hay una respuesta hacia las demandas, pero resulta ser una respuesta engañosa. En estas tablas que tú nos vas a mostrar podemos verlo de manera numérica. Yo te pediría nada más que seas como muy descriptivo, porque en el programa, para quienes solamente nos escuchan y no nos miran, que pudieran comprender estos números que tú vas a presentar. Claro. Adelante, Fabi. Sí, la primera proyección es una tarjeta informativa que tiene fecha del 17 de mayo del 2023. Esta tarjeta informativa lo que pretende es dar respuesta a la denuncia que yo hice en la Cámara de Senadores, donde denuncié que el nuevo proyecto de salud pretendía degradar las profesiones de la salud. Esta tarjeta informativa, que es un documento oficial,
me descalifica, pero responde con la comparación del organismo público descentralizado, del tabulador del organismo público descentralizado, comparándolo con el tabulador de la Secretaría de Salud. O sea, yo lo que hice en el Senado fue denunciar que iban a la baja los salarios, pero la información que se tenía en ese momento era que el salario base que se pretendía imponer en el nuevo proyecto era el salario base del Instituto Mexicano de Seguro Social Ordinario, y a nosotros no nos convenía ese salario porque no íbamos a tener las prestaciones del IMSS. Entonces, el gobierno responde que mi exposición es equivocada porque no debí de haber comparado el tabulador del IMSS bienestar, del IMSS ordinario, con el tabulador de la Secretaría de Salud. Ellos lo que dicen es, más bien la comparación correcta es entre dos tabuladores federales. Y aquí es donde la autoridad, el gobierno, es el que toma la iniciativa y dice, la comparación correcta es entre dos tabuladores federales homologados. El tabulador federal de la Secretaría de Salud Federal comparado con el tabulador federal del OPD IMSS Bienestar, que es una institución federal. Entonces, si comparamos estos dos tabuladores, lo que nosotros queremos dar a notar es la similitud que existe entre el sueldo base tabular de la Secretaría de Salud Federal con el sueldo base tabular de el OPD IMSS Bienestar. De esta lámina, lo único que quiero resaltar es que dice tarjeta informativa y que tiene fecha del 17 de mayo. Posterior a esta publicación... ¿Por qué resaltas la fecha? Digo, llévanos de la mano. ¿Por qué me voy sobre la fecha? Porque posterior a esta publicación, la directora general del OPD IMSS Bienestar, la doctora Gisela, sale al paso y anuncia una corrección, más bien un agregado a este tabulador. Dice en su grabación, el tabulador está incompleto y faltan algunas prestaciones. Efectivamente, estaba incompleto. Entonces ella hace la precisión y ella lo que dice en su video, la doctora Gisela, menciona el salario global integrado del OPD IMSS Bienestar. Entonces, los salarios que menciona la doctora Gisela en este video que se hizo viral, menciona el salario base global, el salario global integrado, sumando el salario base tabular con las prestaciones que da el IMSS Bienestar. Entonces, ya dan las cantidades que ya dio, y las cantidades las menciono posteriormente. Si gusta, a la siguiente lámina. Sí. Vamos a la siguiente. Solo quiero recomendar a nuestros escuchas que miren este video, el programa en el video, que será transmitido a través de nuestro canal de YouTube, Soror Encuentro Feminista, el domingo a las 11 de la mañana. Igual, si en ese momento no lo pueden ver, ya queda a disposición del público el programa en video. Sí, Fabián, adelante. En esta siguiente estamos mirando la categoría y salario mensual en la Secretaría de Salud y la categoría y salario mensual en IMSS Bienestar. Es correcto. Este tabulador comparativo es el que pone la autoridad en su tarjeta informativa. Lo que pasa es que aquí ya está ampliado. Y además, aquí lo que está con marcatextos en amarillo son precisamente las cantidades que están en amarillo, son las cantidades que se homologaron. Entonces, aquí los que están viendo la pantalla o los que nos están escuchando, lo que nos debe de interesar es que el sueldo tabular del médico general A, por ejemplo, es de 19,483. Ese es el salario base tabular del médico general A. En el caso del OPD IMSS Bienestar, el sueldo base tabular del médico general es exactamente el mismo, 19,483, pero ya no hay otra categoría de médico general. En el caso del médico especialista, es la única. En el caso del médico especialista,
el sueldo base tabular en la Secretaría de Salud Federal es de 22,610. En el caso de el OPD y Bienestar, el sueldo tabular base es de 22,610, es exactamente el mismo. Ahora, en el caso de enfermería, esto quiere decir, Fabián, lo que estamos mirando, lo que observamos, y de acuerdo a lo que nos describes, tomaron el salario, la categoría que menos salario tiene. Sí, es correcto. Por ejemplo, el médico general, la categoría A es de 19,483, la categoría B de 20,140 y la categoría C de 22,099. Entonces, son categorías más altas, más caras. Las más altas son más caras y toman la categoría más baja para la propuesta del IMSS Bienestar. Es correcto. Ahora, en el caso de enfermería, lo que hay que resaltar es que la enfermera general A, en el caso de enfermería, es la general técnica, o sea, es la persona que estudió secundaria y algunas veces bachillerato, pero que ya no hizo la universidad, sino que se fue directamente a estudiar enfermería general, y esta enfermería general se le llama técnica, ¿ok? Entonces, esta técnica tiene el salario de 12,481, que es la categoría A. En el IMSS Bienestar, en el OPD IMSS Bienestar, es exactamente la misma cantidad, nada más le cambian el nombre, le ponen enfermera de atención clínica, pero los 12,481 están homologados, lo que indica que en realidad a las licenciadas en enfermería, a las universitarias, les están dando el salario técnico. Y esto es lo que molestó a los estudiantes de la licenciatura y obviamente a los trabajadores, o sea, a los que están contratados ahorita como auxiliares, pero que aspiraban a ser reconocidos como licenciados porque ya tienen el título y la cédula de licenciado, y con la basificación aspiraban a ser reconocidos esa licenciatura. Pues no, se llevan la sorpresa y llegan a la conclusión de que en realidad les van a pagar como técnicos en enfermería. En el caso de permíteme, Fabián, que aquí quiero resaltar algo que has señalado en el programa pasado y que es me parece súper importante, porque entonces tú has comentado palabras más, palabras menos, quiero decirlo, has dicho, y bueno, y entonces ahora voltemos a ver a los padres que sostienen las carreras, padres y madres, a los tutores de familia, que sostienen las carreras de sus hijos, de sus hijas, en licenciaturas, en las enfermerías, en la licenciatura, y que se van a encontrar con esta situación, ¿no? De que estudian más años que una carrera técnica, gastan mucho más que si hubieran estudiado la carrera técnica, tienen una inversión mucho mayor que si fuera una carrera técnica. No es por menospreciar la carrera técnica, por supuesto, no. Pero el salario es de carrera técnica, el salario que perciben. Y háganle como puedan, ¿no? Es correcto, esa es la respuesta del gobierno, háganle como puedan. Y entonces, en el caso de las especialidades, en la Secretaría de Salud Federal, los posgrados están reconocidos en la categoría C. Igual que en la licenciatura, es la letra C la que da el reconocimiento en las especialidades con posgrado, maestría y doctorado. La letra C es la que da el reconocimiento a través de un salario mucho mayor. Entonces, en el tabulador que presenta el gobierno federal en esta tarjeta informativa, se puede apreciar que la enfermera especialista gana, la A, gana 13,791, que está homologado con la enfermera especialista en el OPD y Bienestar, que es el mismo salario, 13,791. Aclaro, es el salario base. El salario base es una de las 3 columnas que componen el salario global integral. Ahora, el salario global integral es la suma del salario base tabular o del sueldo tabular con las otras prestaciones. En el caso del OPD y Bienestar, vamos a describir las otras prestaciones en la siguiente proyección. El salario base tabular es el que están homologando, no están homologando las prestaciones. Las prestaciones en la Secretaría de Salud Federal son más elevadas que en el OPD y Bienestar.
Entonces, aquí también hay un cierto maquillaje. Lo voy a demostrar en la siguiente lámina. Pero aquí lo importante en esta lámina es demostrar que el sueldo tabular del OPD Bienestar está homologado con el sueldo tabular de las categorías más baratas, más bajas de la Secretaría de Salud Federal. En todas las profesiones de salud hacen exactamente lo mismo, homologan con la letra A y desaparecen o ignoran las categorías con la letra B y C. En el caso del médico especialista es más preocupante porque el médico especialista con letra A es el que es contratado recién egresado de la residencia de la especialidad. Entonces, cuando pasan los años y el médico especialista va siendo más experimentado, tiene una pericia mucho más aguda, tiene una currícula mucho más engrosada, tiene incluso alta especialidad, profundizando su conocimiento, se les llama subespecialidades, tiene publicaciones internacionales, nacionales, han pasado es un científico de la salud. Exactamente, han pasado ya 20, 30 años de ejercicio, evolucionan y llegan a la letra C. Esta evolución, pues obviamente tiene que ir reflejado con un salario más elevado, entonces llegan a la letra C en el sistema federal de la Secretaría de Salud Federal. Bueno, en el caso del IMSS Bienestar, pues si eres egresado de la residencia o dures 20 o 30 años más lo que tengas de alta especialidad, no importa, vas a ganar exactamente lo mismo que el que acaba de salir de la residencia, de la especialidad. Entonces, esto no puede ser, porque entre mayor conocimiento, entre mayor profesionalización, entre mayor capacidad resolutiva se tenga, es más eficiente y tiene que tener un salario más elevado. Los médicos generales, los médicos especialistas, tienen que entender que los degradaron. En el caso de los médicos, no desaparecieron, no desconocieron la licenciatura, solamente los degradaron y les quitaron el derecho a ganar más dinero a través del escalafón, porque el médico general ya no podrá escalafonar a la letra B y C, ahí se queda, médico general, no hay más. El médico especialista, ahí se queda, no hay más, no puede evolucionar, no puede escalafonar a B y C. En el caso de los químicos, la letra A es para la licenciatura, pero la letra B y C es para los posgrados y también los desconocieron. Se quedaron nada más reconociendo la licenciatura en el caso de los químicos. En el caso de trabajo social, homologaron con la letra A, que es la licenciatura en trabajo social, pero desconocieron los posgrados también, que es la letra trabajo social B y supervisor de trabajo social A y supervisor de trabajo social B. Entonces, en todas las categorías, en todas las carreras, el OPD Bienestar desconoce la profesionalización. Este agravio es el que va a ir conociéndose con el paso del tiempo en cuanto arranque en el mes de octubre y todos, ¿por qué? Pues porque vamos a coexistir en el mismo espacio, o sea, en las mismas instalaciones, con los mismos pacientes, vamos a trabajar los trabajadores federales que tengamos salarios elevados, derecho a escalafón, reconocimiento a la profesionalización y van a estar los trabajadores de segunda. Los trabajadores de segunda van a ser los del OPD Bienestar que están siendo tratados de manera diferente, con un tabulador más barato y sin derecho al escalafón y desconociendo su profesionalización. En el caso de la enfermería, desconocen la licenciatura, la trayectoria universitaria la desconocen totalmente. Los posgrados los tiran a la basura. El OPD Bienestar desprecia la licenciatura en enfermería y desprecia los posgrados. No le interesa al OPD, pero aparte no le interesó a la Secretaría de Hacienda. El subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda, el subsecretario Botton, es uno de los artífices de estas condiciones generales de trabajo y de los tabuladores.
Aquí la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Trabajo tuvieron mucho que ver junto con el director general de tuvieron mucho que ver para que se degradaran todas las profesiones de la salud y para contradecir la indicación del presidente de elevarle los salarios, agradecerle a los profesionales de la salud su esfuerzo por enfrentar la pandemia. Ese también es otro enojo. O sea, pasamos 2 años de pandemia, perdimos familiares, perdimos amigos, nosotros mismos tenemos secuelas por habernos contagiado, y en agradecimiento nos demuestran el agradecimiento la Secretaría de Hacienda, la Secretaría del Trabajo, el director general del IMSS nos dice muchas gracias, nos lo demuestran dándonos salarios más baratos, eliminando las licenciaturas y los posgrados. Así nos dan las gracias. Entonces, esto genera y va a generar molestia. Lo que sucedió en la Ciudad de México se va a replicar en otros estados de la República, precisamente porque les interesó más optimizar los recursos económicos que reconocernos como un sector estratégico para la seguridad nacional. Se demostró en la pandemia que el sector salud es un sector estratégico para la seguridad nacional, para la economía, y aún así nos degradaron, no les importó. Esto presenta, en la actualidad genera molestia y genera, por supuesto, el descontento puede generar otras acciones, pero en un corto plazo va a generar una crisis en salud, en el acceso, en la garantía del derecho a la salud. Acá en México, yo he escuchado en voces de las personas mayores que, digamos, en el contexto de lo cotidiano, que la salud en México es tan buena, ¿no? Ha sido tan buena, pero los médicos mexicanos reconocidos, el personal de salud muy reconocido, no se diga en el COVID, vimos todas las carencias que vivieron, los vimos contagiarse, los vimos morir, vimos todo esto que nos relatas. Y pues la esperanza siempre es el médico, la enfermera, los insumos, o sea, la atención. Esa es la esperanza para conservar la vida, para salir adelante. La calidad de vida ha mejorado en México. Esta situación augura una crisis fuerte en el corto plazo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué les dicen estos funcionarios que tú vienes mencionando? La respuesta en la Ciudad de México hacia los trabajadores es que no se preocupen, que van a ganar más dinero, que deben de estar felices y contentos porque van a duplicar sus salarios. No, la verdad es que no están mintiendo. Efectivamente, sí van a duplicar sus salarios, pero lo que no están... Al tabulador más bajo. Sí, porque las autoridades que están hablando en la Ciudad de México no están comparando tabuladores federales, están comparando el tabulador federal del OPD con los tabuladores estatales. Entonces, si comparas el federal con el estatal, pues por supuesto que vas a notar una mejoría en tus ingresos, pero cuando comparas los dos tabuladores federales, como la Secretaría de Salud Federal y el OPD y Bienestar lo hicieron al responderme con esa tarjeta informativa, pues ya cambian las cosas, ¿no? Sí. Ya nada más antes de pasar a la otra lámina, lo que quiero resaltar con todos es que no se les olvide, ahorita solamente mencionamos el sueldo base tabular, faltan las otras dos columnas que forman parte del tabulador, y esas otras dos columnas son prestaciones, pero esas cambian dependiendo la institución. Lo único que coincide en cualquier tabulador de cualquier institución de salud es la columna que dice sueldo base tabular o sueldo tabular. Esa es la única columna que coincide en todos los tabuladores y es la que homologaron. ¿Y esto significa qué, Fabián? Pues que en realidad
más bien nosotros le preguntaríamos a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría del Trabajo y al director general del IMSS, antes de que se vaya a ser gobernador de Chiapas, ¿por qué razón optaron por homologarnos con las categorías más baratas? ¿Qué los impulsó a pensar que les íbamos a estar agradecidos al degradarnos y al homologarnos con las categorías más baratas del tabulador federal? ¿Cuál fue la razón por la cual nos homologaron con esas categorías? Y habría otra pregunta que habría que hacerle a estas autoridades. ¿Por qué, si el presidente de la República les pidió que optaran por una estrategia que agradeciera la intervención del personal del sector salud en la pandemia, por qué optaron por el apartado B del artículo 123 en lugar de optar por el apartado A del artículo 123? Era más fácil agradecernos nuestra participación en la pandemia poniéndonos en el apartado A del artículo 123 con las prestaciones del apartado A que ponernos en el apartado B, porque en el apartado B de alguna manera las prestaciones son más económicas, más baratas que en el apartado A. Entonces, esas preguntas las tendría que responder y ojalá y nos las respondan. Ojalá y los compañeros en las reuniones que tengan con autoridades federales hagan estas preguntas. Y esta explicación es precisamente para que tengan conocimiento de que en realidad es un error comparar el tabulador estatal o el salario estatal con el tabulador federal del OPD y Bienestar. Tienen que comparar tabulador federal con tabulador federal para que se vea realmente si realmente nos incrementaron el salario. No pueden estar comparando tabulador estatal con tabulador federal porque si no caemos en un espejismo y lo que está sucediendo en la Ciudad de México es que muchos de los trabajadores están viendo un espejismo, están creyéndose que en realidad sí van a ganar más cuando en realidad no es cierto. Si gustan pasar a la siguiente lámina. Fabián, ustedes tienen mesa de diálogo, es una pregunta, y la siguiente es, ¿han estado en la mañanera? ¿Tienen interlocución pues con estos funcionarios que están tomando estas decisiones tan catastróficas para todo el conjunto de la sociedad? Además de que ustedes son los afectados directos, ¿no? Todo el personal de salud, la sociedad también está siendo muy afectada. ¿Tienen acercamiento, tienen diálogo? No, por el momento no. El día de la marcha, un día antes de la marcha, el 25 de mayo, entregamos una petición de diálogo al director general del IMSS y lo que obtuvimos fue una respuesta a través de los medios de comunicación. Y también al presidente de la República pedimos una mesa de diálogo, pero no hemos obtenido respuesta. Obviamente, al tener estos salarios, pues dejan de incentivar a los profesionales de la salud a profundizar en su conocimiento. Si ya no hay reconocimiento a la profesionalización, si ya no hay un incentivo, pues realmente serían muy pocos los compañeros que quisieran profundizar en el conocimiento. Y esto sí repercute porque la alta especialidad también se necesita. Claro. No solo es el primer nivel de atención, no solo es la prevención, la alta especialidad también. Incluso en el primer nivel de atención se requiere profesionalización y especialización. Pero si no me reconocen a través de un salario más elevado, pues evidentemente que el personal que haría esta profundización en su conocimiento serían los menos. Porque la mayoría no le vería sentido si no tiene un reconocimiento económico, porque además especializarse, estudiar posgrados, cuesta mucho dinero. Es muy caro. Ahorita me viene a la mente, se me viene la imagen que, bueno, los chicos están próximos, chicos y chicas, quienes concluyen los bachilleratos, están próximos a elegir carrera, ¿no? La carrera de medicina, la Facultad de Medicina de la UNAM, por citar un ejemplo, es de las más solicitadas las carreras. Hay una selección bien intensa
de promedios, de cómo contestan el examen, etcétera, etcétera. Y siempre está, le dicen sobresaturada, ¿no? O sea, a muchos y muchas estudiantes y jóvenes y jóvenes quieren ingresar a estudiar. Me estoy imaginando después de unos años, no muchos, que va a estar desierta la solicitud, van a estar desiertas las solicitudes de ingreso a la carrera, que esto tiene que cambiar de manera urgente, se tiene que dar respuesta. ¿Tienen ustedes ahorita alguna agenda? Perdón, sí, adelante. Fíjate que va a seguir habiendo jóvenes que estudien profesiones de la salud, medicina, enfermería. La cuestión es que como aquí no sé, aquí lo más importante es abaratar el salario, abaratar tener mano de obra barata. Lo que va a suceder es que pues, los médicos van a hacer sus especialidades y se van a ir del país, las enfermeras también. Sí. Hay muchos países de Europa que pagan mucho mejor, los países nórdicos como Dinamarca, que es el punto de referencia del presidente. Entonces, ahora sí las enfermeras, los médicos se van a ir a Dinamarca, porque ahí los salarios son efectivos, son mejores, y entonces ahora sí, pues como nos puso de referencia el presidente a Dinamarca, pues ahora todos nos vamos a querer ir a Dinamarca, pero a la verdadera Dinamarca, no a la ficticia, porque esta Dinamarca que nos está presentando el presidente es ficticia, no es real, y imagínate, va a haber fuga de cerebros, pues todo el mundo se va a querer a Europa, a Canadá, porque es mucho mejor pagado que aquí, y aquí pues no sé quiénes van a estar, no me queda claro si los 800 cubanos se van a triplicar, cuatruplicar, o qué va a pasar. Entonces en México vamos a tener un sistema de salud ocupado por cubanos, o qué va a pasar. Digo, falta que nos traigan a enfermeras cubanas, ¿no? Para sustituir a las que se vayan fugando. Pero entonces, no, yo creo que no hay un interés por resolverlo, y por una razón. Cuando les pides dinero, ya no. Nadie quiere. El sistema no tiene solución. Así es. El sistema no tiene. Entonces, todo puede ser posible menos que me pidas dinero. Así es. Fabián, nos quedan pocos minutos de esta charla tan interesante. Te quisiera preguntar, platícanos un poco de la agenda, ¿qué viene? E invítanos. Bueno, lo que esperamos es que los trabajadores de la Ciudad de México, sean capaces de tener la agudeza. Hay un concepto que nadie ha analizado, y ese concepto se llama polivalencia. La polivalencia es una prestación, es una compensación que viene en el tabulador del OPD y bienestar, y la polivalencia se trata de dos formas de uso. El uso de la polivalencia es a través de la rotación de los servicios, de los diferentes servicios, no importando tu perfil académico, y la otra cara de la polivalencia es rotar a todos por todos los turnos, por rotarlo de descansos, de turnos e incluso de área geográfica, si así lo amerita la necesidad del servicio de salud. Entonces, esto trae como consecuencia, mira, la mayoría de nosotros tenemos dos trabajos, pero no por gusto, sino por necesidad. Entonces, claro, cuando nos roten por todos los turnos durante determinado tiempo, nos roten los descansos, que no sean fijos, los descansos, y nos roten el área geográfica, la adscripción de nuestro centro de trabajo sea rotativo también, esto no va a permitir que sean compatibles los horarios con otras instituciones de salud. Al no ser compatibles los horarios, pues no vamos a tener que renunciar al segundo trabajo. Así es. Entonces, el escenario es, dejas un trabajo, te quedas con uno solo y con un salario a la baja de la categoría más barata. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. La polivalencia nos va a dejar una consecuencia inmediata.
trabajo único y salario precarizado, salario a la baja. Ya no vamos a poder tener... Así es, Fabián. Esto es una situación muy grave, el futuro se ve bastante oscuro al respecto, pero tengamos una siguiente charla próxima porque esto no ha terminado, ¿no? Te esperamos aquí pronto, Fabián, en tu programa. Y bueno, por ahora no me resta más que despedirnos de este programa. Nos despedimos con el gusto de siempre. Agradecemos que den seguimiento a este tema tan importante y te tenemos pronto aquí, ¿cierto, Fabián? Muchas gracias. Pues espero que con buenas noticias, pero quién sabe, porque cuando los trabajadores se den cuenta de todo esto en sus centros de trabajo, pues lo que sucedió en la Ciudad de México se va a replicar por todos lados. La molestia. Tiene que haber una respuesta favorable. Pues bien, hasta pronto. Hasta luego.